Hola, ¿se puede? ¿De dónde viene? De Crimea, al sur de Rusia. No, no se puede. Hola, ¿se puede? ¿De dónde viene? De la República Árabe Saharaui Democrática. ¿De dónde? Tardó más en decirlo que en llegar. No, no se puede. Hola, ¿se puede? ¿De dónde viene? De Osetia del Sur. ¿Eso existe? No me conteste. No, no se puede. Hola, ¿se puede? ¿De dónde viene? De Palestina. ¿Otra vez? Ya le dijimos que solo como espectador. No, no se puede. Hola, ¿se puede? ¿De dónde viene? De Taiwán. Sí, se puede. Pero no ande comentándolo con nadie que lo deje pasar. ¿Cómo es la vida en un país o territorio cuando pocos organismos internacionales o estados lo reconocen como legítimo y lo ignoran o castigan por eso? ¿Hay vida acaso bajo esas circunstancias? Imagínense, contados países con los que alcanzar plenos acuerdos comerciales, culturales, educativos de manera fluida y formal, dificultades para viajar al extranjero, bloqueos de transporte con países vecinos, etc. Y sin embargo, hay numerosos territorios que con sus infinitas diferencias y abismales matices viven en algunas o todas de esas condiciones. ¿Cuáles son y qué lecciones podemos extraer de cara a la situación geopolítica actual? Antes de proseguir, una aclaración importante. En este video analizaremos casos de estados, protoestados o territorios que no gozan de pleno reconocimiento internacional como entes independientes o como parte de otros. Eso no implica, en absoluto, ni que consideremos que todos los que analicemos son o debieran ser considerados estados independientes o legítima parte de otros, ni que consideremos que ninguno. Nuestras consideraciones individuales al respecto, que las tenemos, obvio, no tienen ninguna importancia en el caso que nos ocupa. Así que ya saben. En días recientes, tras la celebración de una serie de referéndums, las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhye se desvincularon de Ucrania y pasaron a formar parte de Rusia. Para unos, integración voluntaria, para otros, anexión forzosa. Insisto, no importa lo que cada quien piense al respecto. De inmediato, el llamado Occidente colectivo anunció que no reconocería jamás ni los referendos ni la soberanía de Rusia sobre esas regiones. Voceros de la ONU se pronunciaron de manera similar, pero a efectos prácticos, ¿qué consecuencias tiene ese no reconocimiento respecto a la vida en esos territorios? La respuesta la tenemos un poquito más al sur, en Crimea. Cuando en 2014, en medio del estallido del Euromaidán y la guerra en el Donbass, la península proclamó su independencia de Ucrania primero y poco después su adhesión a Rusia mediante referéndum, también la comunidad internacional rechazó la medida y la calificó de anexión ilegítima. La mayoría de las empresas occidentales que allí operaban se marcharon. Gran parte de las tarjetas bancarias, cajeros automáticos y telefónicas dejaron de funcionar y Kiev saboteó la entrada de agua potable a la península desde entonces hasta que las tropas rusas la reactivaron en marzo de 2022. Además, los miembros de la Unión Europea y otras naciones occidentales consideran inválidos los pasaportes rusos emitidos en Crimea desde 2014 y un ciudadano ruso que viaje con ese documento a esos territorios puede ser rechazado en, digamos, las fronteras del G7. Sin embargo, la vida siguió. A pesar de las dificultades, una aplastante mayoría de los ciudadanos de Crimea volverían a votar por su integración a Rusia de repetirse el referendo de 2014, según determinó una encuesta de una organización alemana nada sospechosa de pro-Kremlin. Como anécdota chistosa o pintoresca de cómo en la península aprendieron a enfrentar y convivir con las dificultades, hablemos un poco sobre pollo frito. Cuando la cadena estadounidense de comida rápida Kentucky Fried Chicken o KFC se marchó de Crimea tras su reintegración a Rusia, los habitantes locales sencillamente cambiaron la K por la C y la principal surtidora de pollo frito local pasó a denominarse Crimean Fried Chicken o CFC. Mucho más que una anécdota, en realidad. Otro caso similar al de Crimea, pero con una diferencia fundamental, es el de Abjasia y Osetia del Sur. Estos territorios del Cáucaso Sur declararon su independencia durante la desintegración soviética. Durante los siguientes casi 20 años vivieron en un conflicto latente, y a veces más que latente, con Georgia, que las considera parte de su territorio. Cuando tropas georgianas iniciaron una amplia ofensiva en esos territorios en 2008, Rusia intervino, las expulsó y desde entonces, tanto Abjasia como Osetia del Sur son, de facto, dos naciones independientes, pero con muy bajo reconocimiento internacional. No forman parte de Rusia,
pero Moscú las reconoce como estados, igual que otro puñado de gobiernos, entre ellos los de Nicaragua, Venezuela y Siria. Bloqueadas ambas por Georgia y desconocidas por la inmensa mayoría de países, tanto Abjasia como Osetia del Sur dependen de sus vínculos con Rusia casi exclusivamente. A pesar de las dificultades, como Crimea, pero a diferencia de esta sin formar parte de la Federación Rusa, ahí siguen. Y aunque algunos quisieran creer otra cosa, los conflictos sobre reconocer o no reconocer van mucho más allá de las fronteras de Rusia, tanto de las reconocidas como de las que no. Dos naciones o territorios árabes, como prefiera cada quien, insisto que para el caso de análisis de este video eso es secundario, gozan apenas de un reconocimiento internacional parcial. En 1988, Palestina declaró su independencia, casi 40 años después de que la ONU la borrara del mapa para dar paso al Estado de Israel. En 2012, el organismo internacional admitió a Palestina, pero como miembro observador, que fue un poco el equivalente a decirle que la Carta de Naciones Unidas se mira, pero no se toca. Actualmente, Palestina cuenta con un reconocimiento internacional bastante amplio, pero, y difícilmente esto sea coincidencia, carece del reconocimiento de los países que conforman la llamada comunidad internacional. No puede decirse que a efectos tangibles le sirva de mucho a Palestina lo de ser reconocida por casi 3 de cada 4 países que hay en el mundo. Los territorios donde habitan los palestinos están sometidos al control y, según qué zona y momento, bloqueo y bombardeos por parte de Israel. Mucho menos le ha servido el estatus de miembro observador en la ONU, ya que el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad siempre ha impedido cualquier cambio sustancial en su realidad. Otro caso interesante es el de la República Árabe Saharaui Democrática, más conocido como el conflicto del Sáhara Occidental. Este territorio, situado en el extremo oeste de África, es considerado como propio por Marruecos, que año tras año ha ido construyendo un muro tras otro para acorralar a los saharauis. Sin embargo, decenas de países consideran a la antigua colonia española como un estado independiente y la propia ONU determinó que su estatus debe resolverse mediante referéndum, siguiendo las pautas de las propias reglas de descolonización del organismo. Lo que ocurre es que los tiempos de la ONU, dependiendo del caso, no son siempre los más raudos y lo de celebrar el referendo lo llevan hablando desde el siglo pasado. Lo del siglo pasado es literal, por si lo dudaban. Como ya mencionamos en otro video, Croacia y Kosovo declararon su independencia de Yugoslavia en 1991, ambos citando referéndums realizados en sus respectivos territorios. Sin embargo, los croatas contaron con mayor suerte en el reconocimiento por parte de otros países que sus ex compatriotas kosovares. Pero la peculiaridad de este caso es que, al contrario que los que comentamos antes, cuando en 2008 Kosovo declaró su independencia, esta vez de Serbia y desde el Parlamento, fue reconocida rápidamente, salvo pocas excepciones, por el llamado Occidente colectivo y bastante menos por el resto del mundo. Aunque Kosovo no tiene asiento en Naciones Unidas, igual la Unión Europea lo considera como potencial candidato a ingresar en el Club de Bruselas. Pero el caso más peculiar es el de la isla de Taiwán. Y es peculiar por varios motivos. Primero, porque este latente conflicto geopolítico no es entre poblaciones que se consideran de diferentes nacionalidades o etnias, sino entre poblaciones que mutuamente se consideran compatriotas, solo que cada una considera ser, digámoslo así, los compatriotas legítimos. Hasta la década de 1970, la isla era considerada como la China legítima en la ONU, pero desde entonces se dieron vuelta las tornas y hoy Taiwán cuenta con escaso reconocimiento diplomático en el mundo. Apenas 14 estados mantienen plenas relaciones diplomáticas con la isla, la mitad de ellos también islas, por lo que podría ser alguna especie de solidaridad de tipo gremial geográfica, quién sabe. Sea como sea, y en abierto contraste con los otros casos que mencionamos en este video, Taiwán tiene representación deportiva en todo tipo de competiciones sin que ninguna federación internacional de nada se lo impida. La mayoría de países mantienen relaciones de todo tipo con la isla, salvo, obvio, diplomáticas, y nadie los sanciona como política persistente. No, el gobierno chino tampoco. Pekín no trata a Taiwán de la misma forma que Georgia a Abjasia u Osetia del Sur, Israel a Palestina o Marruecos al Sahara Occidental. Y desde la perspectiva china es totalmente lógico. ¿Cómo vas a impedir de plano que una parte de tu territorio comercie con otros países? ¿Cómo vas a aislar a una parte de tu país del resto de tu propio territorio y del mundo? Taiwán no sufre bloqueo permanente de ningún tipo y, salvo ocasiones puntuales, comercia tranquilamente, incluido con su primer socio importador y exportador, Pekín. El gobierno chino considera que es cuestión de tiempo que el mundo entero acepte la política de una sola China y parece que no le corre mucho apuro para que se logre. Ventajas de ser una civilización de varios milenios, probablemente. Así que, como ven, analizando casos tan disímiles entre sí como los de Palestina, Osetia del Sur,
el Sáhara Occidental, Kosovo, Crimea y otros territorios incorporados a Rusia en años recientes y otros varios casos que dejamos por fuera por no redundar, la conclusión es obvia e independiente de lo que cada quien piense sobre la legitimidad o no de cada caso. Sí, es posible la vida en estados o territorios sin reconocimiento de otros países. Y esa vida puede ser en ocasiones mucho peor que la de entes plenamente integrados en la ONU, sí, pero también mucho mejor. Y esto no depende tanto de cuántos te reconocen, sino de quiénes, y más todavía, de cómo te traten tanto quienes te reconocen como quienes no.